La acusaron de ladrona, revisaron su bolso frente a todos y la sacaron como si no valiera nada, sin pensar que en casa la esperaba un niño que dependía de ella. Esta historia te hará creer otra vez cuando todo parece perdido. Así que, quédate hasta el final y no olvides suscribirte para más historias como esta. En el pueblo de San Diego vivía Celeste, una mujer de manos cansadas y corazón firme. Cada mañana salía antes del amanecer, dejando a su nieto Jaime dormido, con la promesa de volver con algo para comer. Su vida no era fácil, pero había aprendido a resistir en silencio, confiando en que Dios veía cada esfuerzo que nadie más notaba. En la casa de Beatriz, Celeste trabajaba con dedicación absoluta. Limpiaba, cocinaba y ordenaba cada rincón como si fuera suyo. Beatriz, al principio, confiaba en ella. Celeste, usted es de las pocas personas en las que puedo confiar. Celeste bajaba la mirada con humildad. Gracias, señora. Hago lo mejor que puedo. Y lo hacía, sin imaginar lo que vendría. Con el paso de los días, la rutina se volvió estable, pero también silenciosa. Celeste trabajaba sin descanso mientras pensaba en Jaime, en la escuela, en su futuro. Cada moneda que ganaba tenía un propósito. Cada esfuerzo tenía un nombre. Por las noches, cuando regresaba a casa, lo abrazaba fuerte, como si ese pequeño gesto fuera suficiente para sanar todo el cansancio. Una mañana, Beatriz anunció la llegada de una nueva empleada. Se llama Jimena, vendrás a ayudar con algunas tareas. Celeste asintió con una leve sonrisa, pero algo en la mirada de la joven le resultó incómodo. Jimena observaba todo en silencio, como si estuviera midiendo cada detalle, cada espacio, cada oportunidad. Desde el primer día, Jimena mostró una amabilidad que parecía exagerada. Señora Beatriz, qué hermosa casa. Se nota que todo está bien cuidado. Beatriz sonrió, complacida. Celeste continuó trabajando en silencio, pero notó cómo Jimena la observaba de reojo. No era una mirada amistosa, era algo más frío, más calculado, como si ya estuviera pensando en algo que nadie más veía. Esa noche, Celeste se arrodilló junto a su cama antes de dormir. Jaime ya estaba acostado. Señor, tú sabes que no tengo más que este trabajo. Cuida mis pasos. No permitas que nada malo me quite lo poco que tengo. Dame sabiduría para entender lo que no veo y fuerza para resistir lo que venga. No me sueltes, Dios, porque sin ti, yo no puedo. Sus palabras salieron lentas, profundas, cargadas de una fe que había sobrevivido a todo. Al día siguiente, Jimena comenzó a acercarse más a Beatriz. Le ayudaba en cosas pequeñas, le hablaba con dulzura y se mostraba siempre disponible. Poco a poco, empezó a ganar su confianza. Celeste lo notaba, pero no decía nada. Solo seguía trabajando como siempre, aunque una inquietud comenzaba a crecer en su interior. Una tarde, mientras limpiaba la habitación principal, Celeste vio a Jimena salir rápidamente del lugar. No dijo nada, solo entró y continuó su trabajo. Pero algo no estaba en su lugar. No sabía qué era, pero lo sintió. Esa sensación incómoda que no tiene explicación, pero que rara vez se equivoca. Horas después, un grito rompió el silencio de la casa. ¡Mis joyas! ¡No están! Beatriz bajó apresurada, visiblemente alterada. Jimena apareció detrás, fingiendo sorpresa. ¿Qué pasó, señora? Celeste sintió un vacío en el estómago. Algo dentro de ella se encogió, como si supiera que ese momento cambiaría todo. La tensión creció en segundos. Beatriz miró a ambas, pero sus ojos se detuvieron en Celeste. Necesito revisar sus cosas. El aire se volvió pesado. Celeste tragó saliva sin entender. Señora, yo no... Pero Jimena dio un paso al frente. Es mejor salir de dudas. Y en ese instante, la confianza empezó a romperse. El silencio en la casa se volvió insoportable. Beatriz cruzó los brazos, esperando una respuesta,
mientras Jimena observaba con aparente calma. Celeste respiraba con dificultad, sintiendo cómo el aire se volvía pesado en su pecho. Nunca había pasado por algo así. Nunca había sido mirada con sospecha. Y aún así, sabía que nada de lo que dijera en ese momento sería suficiente. Beatriz tomó el bolso de Celeste sin pedir permiso y comenzó a revisarlo con manos firmes. Cada segundo parecía eterno. Celeste dio un paso adelante, temblando. «Señora, por favor, yo no he hecho nada». Pero Beatriz no respondió. Solo siguió buscando, como si ya esperara encontrar algo. Jimena bajó la mirada, ocultando una leve sonrisa. De pronto, Beatriz se detuvo. Sus manos sacaron una pequeña caja brillante. La abrió lentamente. Y allí estaban las joyas. El silencio se rompió en 1000 pedazos. Celeste retrocedió un paso negando con la cabeza, completamente desorientada. «No, no puede ser». Su voz se quebró. No entendía cómo eso había llegado ahí. «¿Cómo explica esto, Celeste?». La voz de Beatriz ya no era la misma. Había decepción y algo peor, desconfianza. «Yo no sé cómo llegó eso ahí, se lo juro. Yo nunca haría algo así». Pero sus palabras se sentían débiles frente a la evidencia. Jimena dio un pequeño suspiro. «Señora, yo la vi cerca de la habitación». La mentira cayó como una sentencia. Celeste sintió que el mundo se le venía abajo. Miró a Jimena buscando alguna señal, alguna duda, pero solo encontró frialdad. Volvió la mirada a Beatriz, desesperada. «Señora, usted me conoce. Yo nunca le fallaría». Beatriz apretó los labios. Eso creía. Esa frase fue más dolorosa que cualquier grito. Minutos después, Beatriz tomó su teléfono. «Voy a llamar a la policía». El corazón de Celeste se detuvo por un instante. «No, por favor. Yo no soy una ladrona». Su voz temblaba, rota, llena de miedo. Pero ya nadie la escuchaba. Jimena permanecía en silencio, observando cómo todo se desmoronaba exactamente como lo había planeado. Cuando la policía llegó, la casa ya no era un lugar seguro. Era un escenario de juicio. Celeste intentó explicar una y otra vez, pero sus palabras se perdían en medio de las miradas de duda. Uno de los oficiales tomó las joyas, otro anotaba. Todo era frío, mecánico, como si su historia no importara. Antes de salir, Celeste miró a Beatriz por última vez. «Señora, yo le serví con el corazón». Beatriz evitó su mirada. «Y me pagó robándome». Esa fue la última palabra. Celeste bajó la cabeza, no porque fuera culpable, sino porque entendió que ya había sido condenada sin oportunidad de defenderse. Al salir a la calle, el mundo seguía igual, pero para ella todo había cambiado. Sentía las miradas, los susurros, el juicio silencioso de quienes no conocían la verdad. Caminó sin rumbo, con el corazón hecho pedazos. No pensaba en ella, pensaba en Jaime. ¿Cómo iba a explicarle todo eso? Esa noche, al llegar a casa, Jaime corrió a abrazarla. «Abuela, ¿por qué estás llorando?». Celeste lo abrazó fuerte, como si el mundo se estuviera cayendo. Luego, se arrodilló lentamente. «Señor, tú sabes la verdad, tú viste todo. No permitas que esta mentira destruya lo único que tengo. Dame fuerzas, porque siento que ya no puedo más. Pero no me dejes caer, no ahora, no cuando más te necesito». Y en ese llanto, comenzó su prueba más grande. El amanecer llegó sin aviso, pero Celeste ya estaba despierta. No había dormido bien. Se quedó sentada en la cama, mirando el techo mientras Jaime aún descansaba. El silencio pesaba más que la noche anterior. No tenía trabajo, no tenía ingresos, pero tenía una responsabilidad que no podía abandonar. Respiró hondo. Rendirse no era una opción. Esa mañana, Celeste salió a buscar trabajo. Caminó de casa en casa, preguntando con humildad, ofreciendo limpiar, cocinar, lo que fuera necesario. «Lo siento, ya tenemos a alguien».
Después le avisamos. Las puertas se cerraban una tras otra. Las miradas eran distintas ahora. Ya no veían a la mujer trabajadora, veían a la acusada. Al mediodía, se sentó en una banca con las manos vacías. El sol caía fuerte, pero no lo sentía. Su mente estaba en otro lugar. Recordaba la casa de Beatriz, el momento de las joyas, la mirada de desconfianza. Cerró los ojos con fuerza, intentando borrar ese instante, pero seguía allí, repitiéndose una y otra vez. Al regresar a casa, Jaime la esperaba con una sonrisa inocente. «Abuela, hoy me fue bien en la escuela». Celeste sonrió, aunque por dentro se quebraba. «Eso es lo importante, mi amor». Lo abrazó con fuerza. En ese momento entendió algo. No podía dejarse caer. Él dependía de ella, y aunque el mundo dudara, ella tenía que seguir creyendo. Esa tarde, mientras revisaba una pequeña caja con cosas viejas, encontró un cuaderno gastado. Lo abrió lentamente. Era la receta de los perros calientes que hacía años preparaba para su familia. Sonrió levemente al recordar. Era algo simple, pero especial. Algo que siempre había gustado. Algo que tal vez podría ser un comienzo. Al día siguiente, buscó a Javier, un viejo amigo que siempre había sido amable con ella. Lo encontró en su pequeño taller. «¿Javier? Necesito ayuda». Él la miró con atención. «Dime, Celeste». Ella dudó un segundo, pero luego habló. «Quiero empezar a vender comida, pero no tengo nada». Javier no respondió de inmediato, pero algo en su mirada cambió. Javier caminó unos pasos y señaló un viejo carrito en una esquina. «No es nuevo, pero funciona». Celeste lo miró sorprendida. «No puedo pagarte eso». Javier negó con la cabeza. «No te lo estoy vendiendo». El silencio se llenó de emoción. «Te lo estoy dando, para que empieces». Celeste sintió que el pecho se le apretaba. Esa noche, Celeste se arrodilló nuevamente. «Señor, ayer te pedí fuerzas para no caer, y hoy me estás mostrando un camino. No sé si esto va a funcionar. No sé si voy a poder, pero si tú abriste esta puerta, yo voy a caminar. Solo te pido que no me sueltes, que guíes mis manos, que bendigas cada esfuerzo y que me des valor para empezar de nuevo». Sus lágrimas ya no eran solo de dolor, eran de decisión. El primer día salió con el carrito fue difícil. Se ubicó en una esquina, acomodó todo con cuidado y esperó. La gente pasaba, pero nadie se detenía. Algunos miraban, otros seguían de largo. El tiempo pasaba lento. El sol bajaba, y sus esperanzas también empezaban a hacerlo. Cuando cayó la noche, apenas había vendido uno. Guardó las cosas en silencio, sintiendo el peso del cansancio y la duda. «Tal vez no soy capaz de esto», susurró. Pero luego recordó a Jaime y apretó los labios. «Mañana lo intento otra vez». Y aunque el día había sido duro, no fue el final, fue el inicio. El segundo día, Celeste regresó al mismo lugar con el carrito. Llegó más temprano, acomodó todo con más cuidado y respiró profundo antes de empezar. El miedo seguía ahí, pero también una pequeña determinación que no había tenido el día anterior. Miraba a cada persona que pasaba, esperando que alguien se detuviera, que alguien le diera una oportunidad. Las horas avanzaron lentamente. Algunos miraban el carrito, leían el pequeño cartel, pero seguían caminando. Celeste mantenía la sonrisa, aunque por dentro dudaba. El ruido de la calle, los pasos apresurados, las conversaciones ajenas, todo seguía su curso, menos su negocio. Aún así, no se movió. Permaneció firme, como si supiera que rendirse no era opción. Cerca de la tarde, un hombre se acercó con curiosidad. «¿Cuánto vale?» Celeste reaccionó rápido, con una mezcla de nervios y esperanza. «Barato, señor. Y están bien hechos». El hombre dudó unos segundos y finalmente aceptó. Ese pequeño gesto cambió algo en ella.
No era solo una venta, era una señal de que podía funcionar. Cuando el hombre terminó, sonrió ligeramente. «Están buenos». «¿De verdad?». Celeste sintió un alivio profundo. No dijo mucho, pero esa frase se quedó dentro de ella. Era la confirmación que necesitaba. No todo estaba perdido. Su receta, su esfuerzo, todavía tenían valor. Y por primera vez desde que empezó, creyó un poco más en lo que estaba haciendo. Al día siguiente, regresó con más seguridad. Esta vez no solo esperaba, también llamaba con voz suave. Perros calientes, recién hechos. Su voz no era fuerte, pero era honesta. Algunas personas comenzaron a mirar más. Una mujer se acercó, luego otra. No eran muchas ventas, pero eran más que antes. Y eso, para ella, era suficiente para seguir. Esa tarde, Jaime llegó después de la escuela y la encontró trabajando. «Abuela, ¿puedo ayudarte?». Celeste sonrió con ternura. «Claro, mi amor, pero con cuidado». El niño se quedó a su lado, entregando servilletas y observando todo con entusiasmo. La escena era sencilla, pero poderosa. Ya no estaba sola, y ese pequeño apoyo hacía todo más llevadero. Amiga y amigo, antes de continuar con esta historia, quiero hacerte una pregunta. ¿Desde qué país y ciudad nos acompañas hoy? Escríbelo aquí abajo en los comentarios, me encantaría saberlo. Y déjame contarte algo, y es que el 96% de quienes ven estos videos aún no están suscritas. Si eres uno de ellos, anímate a suscribirte ahora mismo. De verdad, gracias por estar aquí. Esa noche, cansada pero más tranquila, Celeste volvió a arrodillarse. «Señor, hoy no fue perfecto, pero fue mejor. Gracias por no dejarme sola en este camino. Gracias por cada persona que se detuvo, por cada moneda, por cada señal. Dame fuerzas para seguir mañana, porque aunque es difícil, siento que tú estás conmigo en cada paso». Su voz ya no temblaba tanto, ahora tenía firmeza. Con el paso de los días, el carrito comenzó a ser más reconocido. Algunas personas volvían, otras llegaban por recomendación. No era una multitud, pero era constante. Celeste empezó a organizar mejor sus ingredientes, a moverse con más confianza, a sonreír con más seguridad. El miedo seguía ahí, pero ya no la controlaba. Mientras tanto, en la casa de Beatriz, algo no encajaba. Revisando unas cosas, notó detalles que antes había pasado por alto. Pequeñas inconsistencias, momentos que no coincidían. La imagen de Celeste, negando con lágrimas en los ojos, volvió a su mente. Por primera vez, la duda cambió de dirección. Esa noche, Celeste cerró el carrito con un suspiro profundo. No era riqueza, pero era dignidad. Miró a Jaime, que caminaba a su lado, y sonrió con cansancio. «Vamos bien, mi amor. Poco a poco». Sin saberlo, mientras ella construía su nuevo camino, la verdad empezaba a abrirse paso detrás de ella. La inquietud no dejó dormir a Beatriz. Esa noche dio vueltas en la cama, recordando cada detalle del día en que desaparecieron las joyas. Algo no encajaba. La imagen de Celeste llorando, negándolo todo, no parecía la de una ladrona. Se levantó de golpe, con una sensación incómoda en el pecho. Por primera vez, dudaba de su propia decisión. A la mañana siguiente, Beatriz comenzó a revisar con más atención. Abrió cajones, observó espacios, repasó tiempos. Entonces recordó algo, el momento exacto en que Jimena había estado sola cerca de la habitación. Ese detalle, que antes parecía insignificante, ahora tomaba peso. Su respiración se aceleró. La duda ya no era pequeña, era evidente. Decidida, llamó a Jimena. «Necesito que me expliques algo». Jimena entró con calma aparente. «Claro, señora. ¿Qué pasa?». Beatriz la observó fijamente. «Ese día, ¿estuviste en mi habitación?». Por un segundo, el silencio habló más que cualquier respuesta.
Jimena intentó sostener la mirada, pero algo en su expresión cambió. «Solo pasé a limpiar», respondió, evitando los ojos de Beatriz. Pero Beatriz ya no estaba convencida. Caminó lentamente alrededor, procesando cada recuerdo, cada gesto, cada palabra. Y todo empezaba a apuntar en una sola dirección, una que no quería aceptar. «Revise sus cosas». La frase cayó con firmeza. Jimena se tensó. «¿Cómo?» «Que revise sus cosas». Esta vez no era una petición, era una orden. El control había cambiado de lado, y Jimena lo sintió. El mismo miedo que Celeste había vivido, ahora comenzaba a reflejarse en ella. Minutos después, la verdad apareció. Entre las pertenencias de Jimena había más objetos, pequeñas cosas que no le pertenecían. Ya no había forma de negarlo. El silencio se volvió pesado, definitivo. «¿Por qué hiciste esto?». La voz de Beatriz ya no era dura, era decepcionada, profundamente. Jimena bajó la mirada. Ya no tenía cómo sostener la mentira. «Yo solo necesitaba el trabajo», murmuró Jimena. «¿Y para eso destruiste a alguien inocente?». Las palabras golpearon con fuerza. Jimena no respondió. No podía. La verdad estaba expuesta, sin excusas, sin salida. Y en ese momento, todo el peso de lo que había hecho cayó sobre ella. Beatriz se llevó las manos al rostro, abrumada. «Dios mío, ¿qué hice?». La culpa la atravesó sin aviso. Recordó cada palabra que le dijo a Celeste, cada mirada, cada acusación. La había juzgado, sin escucharla, sin darle oportunidad. Y ahora entendía que había destruido algo que no podía reparar fácilmente. Sin perder tiempo, tomó su bolso y salió de la casa. Tenía que encontrarla. Tenía que mirarla a los ojos y decirle la verdad. No sabía cómo iba a reaccionar Celeste, pero sabía que no podía quedarse en silencio. Había un error que necesitaba enfrentarse, y no podía esperar más. A lo lejos, en una esquina del pueblo, Celeste seguía con su carrito, atendiendo con humildad. No sabía que su nombre estaba a punto de ser limpiado. No sabía que la verdad venía en camino, pero la vida, poco a poco, comenzaba a darle la razón. Beatriz caminaba con prisa, mirando a cada lado, preguntando a algunas personas hasta que alguien señaló hacia una esquina. «Por allá, donde vende comida». Su corazón latía con fuerza. No sabía cómo iba a reaccionar Celeste. No sabía si la iba a escuchar, pero sabía que tenía que intentarlo, porque el peso de la culpa ya no le permitía quedarse en silencio. Desde lejos, vio el carrito, y detrás, a Celeste. Estaba atendiendo con calma, con una sonrisa sencilla. Era otra imagen, más fuerte, más firme. Beatriz se detuvo unos segundos, observando. Sintió un nudo en la garganta. Esa mujer, a la que había destruido, seguía de pie. Beatriz se acercó lentamente. «Celeste». La voz le tembló. Celeste levantó la mirada. Sus ojos se encontraron. Por un instante, el tiempo se detuvo. No había gritos, no había enojo visible. Solo una calma que decía más que cualquier palabra. «Señora», respondió con serenidad. Beatriz respiró hondo, intentando sostener la voz. «Yo me equivoqué». El silencio se hizo pesado. «No fuiste tú, fue Jimena. Ella lo hizo todo». Celeste no reaccionó de inmediato, solo escuchó, como si ya no necesitara demostrar nada, como si en el fondo ya supiera que la verdad iba a llegar. «Ah, perdóname, por favor». Las palabras salieron quebradas. Celeste bajó la mirada unos segundos. Recordó el dolor, la humillación, la noche en que creyó perderlo todo. Luego volvió a mirar a Beatriz. «Usted no dudó en señalarme, sin escucharme». Su voz era tranquila, pero firme. Beatriz asintió con lágrimas. «Lo sé,
y no hay forma de borrar eso. El silencio volvió. No era incómodo, era real. Celeste respiró profundo. Yo sufrí mucho, pero también aprendí. Miró el carrito, luego a Jaime. Aprendí que cuando todo se cae, uno puede volver a empezar. Beatriz sacó un sobre. Quiero ayudarte, compensarte. Celeste negó suavemente. No necesito eso. Beatriz insistió. Por favor. Celeste la miró con calma. Lo que necesitaba, ya lo encontré. Y por primera vez, sonrió con verdadera paz. Esa noche, Celeste se arrodilló una vez más. Señor, pensé que lo había perdido todo, pero en realidad me estabas enseñando a confiar más en ti. Gracias por no soltarme cuando caí, por levantarme cuando ya no podía y por mostrarme que la verdad siempre encuentra su camino. Hoy no tengo todo, pero tengo lo suficiente y tengo paz. Sus palabras fueron suaves, pero llenas de certeza. Con el paso del tiempo, el carrito creció. Más personas llegaban. Luego, otro punto de venta. Después, un pequeño local. Celeste ya no solo vendía comida. Había construido una nueva vida, una que nació del dolor. Pero se sostuvo con fe, esfuerzo y dignidad. Y así, la mujer que fue acusada injustamente terminó encontrando algo más grande que un trabajo. Encontró propósito. Porque cuando la mentira intentó derribarla, su fe la sostuvo. Y cuando el mundo la señaló, Dios la levantó en silencio. Familia, gracias por llegar hasta el final. Si te gustó, dale like, comparte y suscríbete porque vienen más historias que Dios está usando para transformar vidas. Y no olvides darle clic a las historias que están en tu pantalla, no te las puedes perder.